ens hem aplegat fins a Madrid per a recolzar o donar l'última empenta a la candidatura del Tau Manuel de Campanes com a patrimoni, perquè siga reconeguda per la UNESCO, com bé ha dit Toni, a partir del proper 28 de novembre, durant tota aquesta setmana, celebra la convenció del Parc de la UNESCO, on es reuneixen tots els països i esperem i estem convençuts que la UNESCO declararà com a patrimoni material de la humanitat el Tau Manuel de Campanes. La veritat que hem notat molt bones sensacions, així aquest acte organitzat pel Ministeri de Cultura i esperem, i evidentment s'han reunit així colles de campaners de tota Espanya i en companyia de representants del Ministeri i d'ambaixades de molts països, en aquest cas, que esperem que donin suport i estic convençut que sí per a que aquest projecte, que ja portem anys, en aquest cas, porten ja els campaners amb aquest projecte tan emblemàtic per a la nostra població, per a Albaida, pugui ser una realitat. Jo penso que estem davant de l'impuls definitiu i estic convençut que a finals de novembre, i aquesta setmana del 28 de novembre, estarem d'enhorabona perquè es declararà el Tau Manuel de Campanes com a patrimoni de la humanitat i evidentment també s'hi posarà una espenta important per al que va ser el MIDMAC, perquè com bé vaig anunciar l'altre dia ja hem volgut donar per part de les institucions una empenta important amb un compromís econòmic i esperem que també comenci a funcionar, comenci a engegar-se aquest projecte perquè pensem que val molt la pena i ho han demostrat. Així ens hem apegat gent molt important de la cultura en aquest cas, que pensem que al final les campanes i el Tau Manuel de Campanes és un sentiment, és una tradició i és cultura i en aquest cas és la veu d'un poble, el nostre poble, Albaida. Perquè avui estem així a Madrid i avui hem fet un acte organitzat pel Ministeri de Cultura i tota la comunitat portadora, que som nosaltres com a campaners que hem liderat la candidatura a Patrimoni Material de l'UNESCO del Tau Manuel de Campanes, hem volgut fer un acte per convidar els ambaixadors que formen part del comitè intergovernamental des que tenen que decidir i tenen que de votar a favor de la candidatura que es presenta enguany a Espanya, que és la nostra, la del Tau Manuel de Campanes. I estem contents també perquè el dia 31 la UNESCO va emitir l'informe previ a la Convenció de Rabat en Marroc del dia 28 de novembre i no podem estar més contents perquè l'expedient va ser totalment positiu i en una felicitació expressa. Per tant, tenim totes les papeletes per a que aquesta setmana, la setmana del 28 de novembre, el Tau Manuel de Campanes siga declarat Patrimoni Material de la Humanitat i tot això gràcies a l'esforç i treball de totes les institucions que han treballat i han nascut d'Albaida, de la colla Campaners d'Albaida, amb tot el suport institucional de l'Ajuntament, en l'Associació Hispània Nostra i en el primer museu del món dedicat al Tau Manuel de Campanes que el tenim en Albaida. Tots hem treballat junts per a que este somni siga realitat i va sent. Pues sí, estamos en capilla, muy ilusionados, muy esperanzados, porque la verdad es que es una candidatura para patrimonio inmaterial, cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO, excelente. Es una candidatura redonda, el Toque Manuel de Campanas. Yo lo he dicho en mi intervención, aúna perfectamente lo que significa la historia, la tradición, el paso del tiempo y al tiempo la presencia de los jóvenes campaneros y campaneras, chicos y chicas, es decir, la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Y yo creo que esa idea que decía Emilio Lledó de la semilla del tiempo, ¿no?, de la continuidad, también es identidad compartida en el conjunto de España, pero también diversidad, porque el toque manual de campanas significa que se toca de forma diferente en los lugares, también para los distintos acontecimientos, una tradición centenaria que se usaba y se mantiene en el tiempo y que se usaba en su momento pues para avisar de los acontecimientos que se producían, de las catástrofes naturales, pero también de las celebraciones, de los duelos. Es decir, es una expresión, yo lo he dicho también en la intervención, una expresión de lo que es la dignidad humana, creativa, porque es comunicación y porque es arte y cultura, ¿no? Y por tanto yo estoy muy esperanzado, la verdad es que muy ilusionado.
en 15 días en Rabat se falla y se resuelve, y yo espero que el toque manual de campanas sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Buenos días a todas y todos los presentes, señores embajadores, representantes del Ministerio, Hispania Nostra, y un saludo muy especial para mis compañeros y compañeras, los campaneros y las campaneras. Mi nombre es Alex, tengo 20 años y soy campanero. Formo parte de la colla de campaners de Albaida y de Agullén. Una de las preguntas que más nos hacen a los campaneros y las campaneras es ¿por qué lo somos? Y de los pocos años de experiencia que tengo, creo que no he visto a nadie con la valentía suficiente como para poder contestar a esta pregunta. Cada campanero o campanera tiene una historia que contar, pero todos con un elemento en común: las campanas. Yo tampoco soy capaz de contestar a esta pregunta con certeza, pero la ocasión creo que merece el esfuerzo. El ser campanero implica dedicación, esfuerzo, pero sobre todo respeto por las tradiciones culturales, como puede ser el toque manual de campanas. Hablando de las campanas, estas son y han sido uno de los medios de comunicación más antiguos aún presentes en nuestra sociedad. Y dentro de esa comunicación hay una lista larguísima de aspectos que pueden llegar a transmitir. Entre los más significantes, la emoción de un pueblo o una ciudad en fiestas, la tristeza de perder a una vecina o a un vecino, la alerta de un incendio y sobre todo la posibilidad de acompañar a toda la población en su día a día, marcando tanto los cuartos y las horas, siendo las primeras en dar la bienvenida al sol en el inicio del día y las últimas en despedirlo, recordándonos que un día nuevo ha terminado. Un barrido de emociones, sentimientos y situaciones que con diferentes toques y ritmos se pueden llegar a transmitir con la misma nota musical y el mismo sonido desde el primer hasta el último día de la vida de una campana. Y todo eso gracias a la triple combinación del campanario, las campanas y el campanero. Me gustaría poder imaginar una sociedad sin música, cosa que creo que aquí estamos todos de acuerdo que sería imposible. ¿Qué sería de una orquesta o de una banda sin su director y sus músicos? ¿Se imaginan a robots inteligentes haciendo el papel del músico? Ya les digo yo que no. No se podría llegar a transmitir esa delicadeza de los músicos, o por lo contrario, el apoteósico final de una obra musical, con ese carácter que se puede llegar a expresar. Entonces, ¿por qué cuestionamos y hemos dejado perder una figura como la del campanero? Los campaneros somos también músicos. En mi vida personal, soy músico con estudios musicales, con varios instrumentos, entre los cuales incluyo las campanas. Al igual que como músico, soy campanero. Las campanas son música para la sociedad, y el campanero es el músico encargado de hacer sonar esos ritmos y melodías, sea de la forma que sea. Y lo mejor de todo es que el lenguaje campanero se transmite por la costumbre, pero evolucionando siempre con la sociedad. El ser campanero era un oficio, ahora un hobby, pero un hobby sano, que te enriquece de conocimiento, te abre posibilidades, desarrolla habilidades de las cuales no somos conscientes, pero sobre todo el ser campanero implica respeto. Respeto a nuestros antepasados, por continuar esta tradición cultural y todo lo que llegaron a conseguir y transmitir. Respeto a los presentes, por darles la oportunidad de disfrutar de esta tradición, además de comunicativa, expresiva y musical. Y por último, respeto a los que vendrán, por dejar un legado y una sociedad en la que se establezca como uno de los principios fundamentales el respeto a las tradiciones y costumbres, además de darle la oportunidad de disfrutar de un mundo tan completo y precioso como es el de las campanas. Por esto, y mucho más, soy campanero. Y por estas mismas razones, el toque manual de campanas debe ser inscrito en la lista representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Muchas gracias. En Hispania Nostra, una reunión anual de asociaciones. Y allí pues se presentaron los campaneros de Albaida. Era al año siguiente, era el Año Europeo de la Cultura, y nuestra presidenta, que está aquí presente, Araceli Pereda, pues no se le ocurrió otra cosa que hacer un gran toque de campanas por toda Europa, porque era el legado europeo.
Y los campaneros de Albaida dijeron, sí, sí. Yo me quedé como muy espantada, pero a los meses nos reunimos para poder organizar todo eso. Araceli me delegó el que yo lo trabajara con ellos. Ha sido algo de una respuesta tan firme, tan grande, tan interesante, que a mí me dejó absolutamente chocada. Dijimos de tocar un día a las 12 horas. Pequeña historia. Una historia que seguramente muchísimos pueblos pequeños también la tienen. A finales de los años 80 se electrificaron las campanas en mi pueblo. La gente lo notó barbaridades. No daban crédito a no poder escuchar esos toques manuales tradicionales que se tocaban, porque eléctricamente en aquella época no se podían reproducir, y menos todavía un volteo específico que tenemos en la población, un volteo sincronizado a las campanas musicalmente, que se llama en valenciano Les dones fan allò. Bueno, a los finales de los 90, yo y unos cuantos compañeros, por casualidad, yo subí a una pequeña población y toqué las campanas en esa pequeña población. Yo viví 25 años enfrente del campanario de mi pueblo y jamás había tocado, no había subido ni tan siquiera al campanario. Y en esa ocasión se me vino todo un mundo anterior, todo el conocimiento, todo lo que yo había escuchado, que se había perdido. Todavía mucho mejor. Yo estoy segura que con la defensa que contamos de nuestro embajador ante la UNESCO y con el esfuerzo y la fuerza que proporciona el trabajo de la gente, más las campanas, más el sonido de las campanas, Europa lo entenderá, la UNESCO lo entenderá, y estoy segura que conseguirá la candidatura. Pero solo dos palabras. Una, para reconocer la importancia, para reconocer que las utopías se consiguen cuando se da la colaboración entre todos. Esto nació, como ha contado Paz, diciendo vamos a hacer algo para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. En el año 18, surgió en el 17. Parecía una utopía. Nuestros amigos campaneros de Albaida tomaron el testigo, dijeron sí, es posible, y empezamos a colaborar. Entonces, esto es la mejor manifestación para una asociación como la nuestra, que se basa en la participación social, es la mejor manifestación de que todos juntos podemos.